Вдоль берега крутого мимо все расширили рядом шел солдат, преград не зная, шел солдат. Estimados amigas, amigos y amigues, bienvenidos a este tercer capítulo de Sin Sentido Común. El podcast que pueden escuchar en la micro, lavando la loza, haciendo aseo en su casa, haciendo lo que quieran en verdad. Haciendo el amor. O sea, si les producimos algo, bien, ahí, no vamos a jugar ni ¿Quién nada. sabe? Bueno, nosotros Sí, estamos, amor es amor, ¿no? Sí. Somos todos aquí libres. Bueno, aquí a mi derecha, A la derecha, señor. a la derecha, ya empezamos con las referencias nefastas. Un hombre que debe seguir con la fiebre mundialera, el grande y único, Cristian Álvarez. ¿Cómo estás, Cristian? Muchas gracias. Como un buen Como un buen. sobreviviendo. ¿Cómo te trató la lluvia de día? Porque no llovía. Sí, tuve suerte. No, hay cosas peores, hay lugares donde sería peor, así que no Sí, me bueno. puedo quejar. Dentro de todos somos bastante privilegiados. Sí. Muy privilegiados, digamos. Y a mi izquierda, el grande, el único, un hombre amante del tabaco, por como veo su mano. Sí, es que. Te da el bla Sí. bla. Quizás Sí. me van a censurar. Oye, algunos, los psicoanalistas dirían que necesitas el falo para sentirte empoderado. Bueno, el grande y el único, falocéntrico. Remy Ramos, ¿cómo estás, Remy? Muy bien, gracias. La lluvia hoy. O sea, de hecho, ha sido como lluvia de todo: lluvia atmosférica, del clima, o sea, del tiempo atmosférico. Y lluvia de chanes también, por todas estas últimas semanas. Bueno, Chan. bueno, dejémoslo ahí. Sí, dejémosle. Bueno, el capítulo de hoy se va a tratar sobre mapas de racional limitada. Es como hacer como el texto base del que vamos a hablar. Sí. No, racionalidad limitada incluso diría. Porque hablar de mapas de. Claro, ese es el texto al que nos vamos a referir. El Pero. texto, si quieren hablemos- bibliografía. O sea, vamos a hablar sobre los límites de la razón o del razonamiento o los límites de la racionalidad. Exacto. Pues, también para los que conocen el Kahneman, también tiene un libro más extendido que se llama Pensar rápido, pensar despacio. Para los que les gusta esas lecturas cototas, pero que son educativas y lo pueden ir a leer. Entonces, vamos entrando ya derecho al tema importante del podcast. Esta semana estamos haciendo una inversión del formato habitual de los dos capítulos anteriores. Experimento, sí. Experimento porque vamos a partir con lo más... con la carne, con el... bueno, para los carnívoros en todo caso. Con la parte principal. Plato de fondo, digamos. Vamos a partir con la parte importante del plato. Entonces, como estaba adelantando hoy Rami, vamos a hablar hoy día de los mapas de racionalidad y tenemos que partir hablando entonces de todo lo que es la racionalidad clásica. ¿Qué es la racionalidad clásica, Rami? A ver, la idea. A ver, si hubiera que hacer así como la reconstrucción completa, es inevitable hablar de esta tontera que los griegos le llamaban el logos, que es una palabra bellísima porque es una palabra polisémica. ¿Qué significa eso? Que es una palabra que tiene múltiples significados. Logos significa para nosotros razón, pero también significa discurso, también significa estudio. ¿Ya? De hecho, por eso todas las disciplinas que terminan en logía son el estudio de la mente, la psicología o el estudio del hombre, la antropología, etc. Pero son esas dos acepciones las que nos interesan más. El tema de que logos significa razón, pero también significa discurso, ser capaz de hablar y ser capaz de argumentar. O sea, de hecho, otro tipo, no sé, creo que era Stuart Mill el que decía algo así como, no, mentira, era Adam Smith, el que decía de que nunca había visto un perro hacer un trato justo con otro perro, ¿o no? No me acuerdo. O sea, de que los animales, o sea, la idea clásica es que todos los animales comparten con nosotros un montón de cosas. Los animales tienen percepción, tienen memoria, probablemente también tienen sentimientos, tienen emociones, pero lo que a los animales les falta es precisamente la razón, o les falta el alma racional. Bueno, hay la tradición de Aristóteles. Exacto. O sea, esta idea de que el animal es una especie de autómata que simplemente responde a estímulos. E incluso esta idea también de Descartes, de que el animal, uno ve un perro, pero en realidad es el mismo perro que ha habido siempre. Porque según él, no tendría mayor mundo interno.
Claro. Y nosotros somos los privilegiados de tener individualidad, De tener alma, cognición. razonamiento, etcétera. Y bueno, saltándose toda esa larga y latosa historia de la filosofía para llegar al siglo XX y a la idea de que la racionalidad es lo que define al ser humano, a pesar de que esa idea de que la racionalidad es como lo central empezó a resquebrajarse un poco con Freud, precisamente. Cuando mete la idea de que hay procesos mentales a los que uno no tiene acceso, que son inconscientes y que en algunos casos este inconsciente lo tiene a uno agarrado de las pelotas, en el fondo. O sea, muy mala metáfora, pero creo que se entiende. Sí, entonces, y llevando esta idea un poco más hacia el futuro, incluso, los economistas toman toda esta idea de lo que es la racionalidad clásica, que ya vamos a hablar un poquito más de eso, y proponen modelos, ¿cierto?, para poder predecir cómo es que la gente toma sus decisiones, porque Sí. la economía, digamos, en el mundo capitalista, es imprescindible poder entender cómo es que los agentes económicos, podríamos llamarle, ¿Sí? que... Agente económico. Un agente económico es un individuo que toma decisiones de acuerdo a sus deseos, sus preferencias, etc. Claro, entonces plantean un modelo, una forma, ¿cierto?, de cómo funcionan supuestamente estos agentes económicos y la forma en la que toman sus decisiones en este mundo puta de consumo también. Sí. Entonces, ¿quieres decir algo? No, así que incluso tú decís capitalistas, pero también Marx también sigue siendo presa de esta visión racionalista, por llamarlo de una forma amplia, del sujeto económico. Esta misma idea de que podemos planificar o cuantificar la producción, lo que vamos a hablar después de esto, la racionalidad limitada, también es una piedra de zapato para lo que fue el socialismo. O sea, uno podría decir racionalmente, oye, pero si producimos, acá tenemos, queréis bebida y acá hay una marca de bebida, queréis zapatos, acá tenéis zapatos, pero resulta que nosotros, animalillos que andamos por la vida, no decidimos necesariamente en base a optimización de recursos. Eso es lo que nosotros queremos creer siempre. Pero estamos decidiendo muchas veces por estos procesos invisibles a la conciencia. Inconsciente, exacto. Claro. Sí, pues, entonces estos modelos económicos más o menos se apoyan en una serie de axiomas de lo que sería un agente racional, que no los vamos a tratar todos sistemáticamente ahora, pero sino que quisiéramos enfocarnos en alrededor de tres cosas. Ya, pero pregunta, ¿qué es un axioma? Por favor. Bueno, en las matemáticas, ¿cierto? Sí. Tiene un lugar, una definición más sencilla, más intuitiva, que son ciertos principios que no se cuestionan y a partir de los cuales uno construye una premisa mayor. Construye una teoría. Claro. O sea, son como los supuestos básicos desde los que uno parte. Eso es un axioma. Claro, y la geometría es muy fácil de ver. Este ejemplo, por un punto pasan infinitas rectas. Perfecto. Yo me acuerdo, tipo en el colegio, ¿pero cómo? El profe dice, no, pero ¿cómo? Ya en la pizarra no son infinitas, pues. Entonces viene esta idea, no, pero es que imagínate que la recta no tiene anchura, que el punto no ocupa un lugar en el espacio. Entonces requiere una serie de abstracciones para que pueda ser lógico. Necesito que piensen en esto que no existe. Claro. Sí. Y bueno, al hablar de racionalidad se habla de ciertos axiomas de la racionalidad que son como, se supone, tan básicos y tan incuestionables que ni siquiera se les pone mucho en duda. Claro. No se les ponía en dudas. Entonces, como les estaba diciendo, por lo menos tres cosas queremos destacar hoy día de estas formas de racionalidad clásica, ¿cierto?, que asumen los modelos económicos tempranos. Bueno, y de hecho muchos modelos todavía operan en base a estas asunciones. Uno de ellos es la transitividad, que sería, Ramis, por favor. A ver, el ejemplo que estábamos pensando. Si a una persona X le encanta la hamburguesa y si le dan a elegir entre una hamburguesa y una pizza, prefiere la hamburguesa. Y si a la misma persona después otro día lo invito a comer y le doy a elegir entre pizza y sushi y prefiere el sushi. Después lo puedo invitar a comer, ¿cachai? Nuevamente, no sé, onda pizza y hamburguesa, que es una combinación que no habíamos hecho. Ujú. ¿Cuál debería elegir? Depende. La que prefiere más por sobre la otra. No, es que, a ver, por eso, dijimos primero, Pero que era- hamburguesa o pizza. Y después era pizza y sushi. Y después era pizza y sushi. Tiene que elegir la pizza ahí, ¿Ah? para la transitividad. No, pues, pero que, no, es que lo cambié, ¿cachai? Ya, a ver, de nuevo. Todo de nuevo, por Corte. favor. Todo de nuevo, ya. Si a alguien le gustan las hamburguesas o las pizzas y elige hamburguesa, y si la persona tiene que elegir entre pizza y sushi y elige
pizza, después cuando a la persona le ofreces hamburguesa y sushi, tiene que elegir hamburguesa. Porque el tipo prefirió a la hamburguesa por sobre la pizza y a la pizza por sobre el sushi. Entonces se supone que su orden de preferencia, o sea, no debería gustarle el sushi más que la hamburguesa. Porque la hamburguesa le gusta más que la pizza y la pizza le gusta más que el sushi. Claro. En el fondo la transitividad es esta idea que seguro la mayoría de ustedes ven en el colegio, que si A es mayor que B y B es mayor que C, C tiene que ser mayor que A. Necesariamente mayor que A. Y en este caso lo mayor o lo menor es la preferencia. Claro. Eso nos lleva a otro de los supuestos que hay. ¿Ya? Segundo, que las personas tienen una lista de preferencias o que por lo menos tienen una idea de las cosas que prefieren por sobre las otras en todos los momentos. Y en tercer lugar, que esa lista de preferencias tiene que ser también consistente consigo misma, que en el fondo un poco volver sobre esta lista de prioridades o preferencias que tienen las personas, ¿cierto? Y aplicarles también este principio de transitividad. Sí. ¿Qué pasa con esto? Entonces, ¿qué significa que algo sea consistente? Por favor. Hay tantas definiciones. No, pero a ver, no, muy por encima. Incluso a lo mejor, claro, se podría confundir con la definición de coherencia, pero consistente sería algo que no tiene contradicciones o que no tiene, que no hay cortocircuito, por decirlo así. O sea, de que las partes estén de acuerdo entre sí. Eso sería consistencia. Entonces, por ejemplo, si una persona si prefiere la hamburguesa por sobre la pizza y la pizza por sobre el sushi, esta persona no debería preferir el sushi por sobre la hamburguesa. Sí, si no, sería un ser irracional. Claro. Bueno, aquí esta persona Indistinguible de una bestia. es indistinguible. Claro. Entonces, y esto también nos lleva a otro asunto que tiene que ver con esta dicotomía, ¿cierto?, que hay entre modelos normativos y descriptivos. Sí. ¿Cierto? Eso que, es... No, pero dale. no sé, que los modelos normativos son estos modelos que en general tienden a hablar en forma como son las personas en como deber ser, por decirlo de una forma. Y por otro lado, los modelos descriptivos son los modelos que intentan describir, como dice el nombre, cómo es que las personas, en este caso los modelos descriptivos de la conducta, cómo es que las personas efectivamente se comportan, no comparados con un ideal, como se dice en los modelos normativos. Sí. O sea, a ver, todo modelo normativo en el fondo dice cómo se evalúa algo. Se puede decir, a ver, un modelo normativo dice que es verdadero y que es falso, que es bueno o que es malo. De una forma, emitir un juicio, evaluar. Mientras que un modelo descriptivo simplemente dice cómo son las cosas nomás. Y punto. Claro. Bueno, hay un ejemplo clásico para esto y fácil de entender es la ética. Claro. O sea, tenemos por un lado una ética como la de Kant, que para los que tengan dudas hay un video muy bueno de Remy sobre la ética de Kant, que es una ética normativa. O sea, todo lo que desarrolla es para decirnos cómo nosotros deberíamos actuar siempre. Y por otro lado hay una ética como la utilitarista, que en realidad dice, no, claro, hay ciertos principios, pero que se va a ver en cada caso, y se va a ver en cada caso porque así como funciona la weá nomás. Claro, o sea, la cuestión es así. Es, Claro. como... es así. ¿Cómo es? Sí, y bueno, por mucho tiempo este modelo como de la teoría de la elección racional pasaba colado por modelo descriptivo, Sí. en el sentido de que se formó en toda esta época donde existen los modelos de la cognición clásica, como la llaman, ¿cierto? Que es la época en la que se comparaba, se usaba mucho la metáfora del cerebro como computador, tanto así que la metáfora en verdad pasó a ser modelo, o muchos creían que era el modelo de cómo funcionaba la mente efectivamente. Sí. Que es una confusión que se hacía mucho como en la época. ¿Y qué significa eso entonces? Que las personas operan bajo principios lógicos, ¿cierto? Que son racionales, Sí. y que tienen capacidades computacionales que son bastante grandes en el fondo, que podemos hacer muchos procesos. Sí. Mira, de hecho, a ver, la idea de que la mente era como un computador, claro, parte como una metáfora, pero el tema es que mucha gente se tomó la metáfora demasiado a pecho. Y el problema es que, claro, pues partieron... a ver, la ciencia cognitiva en los años 50 como que partió bajo la siguiente lógica. Lo que tenemos que hacer es explicar cómo es que la mente hace las cosas que caracterizan al ser humano. ¿Y qué cosas caracterizan al ser humano? Bueno, usar el lenguaje y resolver problemas complejos. Como por ejemplo, jugar una partida de ajedrez, que es el caso clásico. Complejísimo. Entonces, estos tipos de la inteligencia artificial lo que dijeron fue, hagamos computadores o robots que puedan jugar al ajedrez, o programemos máquinas que pasen el test de Turing, o sea, que hablen, que puedan conversar con uno, asumiendo que la inteligencia, que la racionalidad era eso. Eso es ¿no? lo que llaman procesos mentales elevados. Como Procesos altos. de alta complejidad, exacto.
Y resulta que esa idea se empezó a caer por ahí por los 70s, 80s, cuando empieza a aparecer la idea de que en realidad para entender la inteligencia de alto nivel, lo que hay que entender primero es el cómo funciona la cognición básica, la cognición a nivel de los seres vivos incluso más simples, como cómo puede estar en el mundo un insecto, por ejemplo. La robótica, que es uno de tus temas, tengo entendido que trata Sí, mucho de eso, de cuáles son los principios que gobiernan la conducta inteligente, pero en el nivel más micro. Claro. Claro, y bueno, y eso también abre a cuestionar esta separación radical entre humanos y otros animales no humanos, Claro. que tiene que ver con que lo que hemos llamado inteligencia es el resultado evolutivo de un camino que ha sido distinto al de otras especies y por ende no tenemos ni hasta el momento, hay algunas ideas, pero sabemos muy poco acerca de los procesos cognitivos de otros animales. Sí. Entonces, bueno, hay un libro maravilloso de Frans de Waal, que es un primatólogo muy famoso, influyente, tiene charlas TED, tiene videos en YouTube, porque lo puedan buscar, muy amigable él, además, como un amor de persona. Amorosito. Claro. Sí. Y su último libro se llama, no está traducido lamentablemente, se llama Are We Smart Enough to Know How Smart Animals Are? O sea, ¿Somos lo sí. suficientemente inteligentes para saber qué tan inteligentes son los animales? Esa es la pregunta. Claro, el título es una pregunta y el resumen del libro se puede decir que no. No son. O sea, de partida no nos alcanza la cabeza para imaginarnos que es otra forma de vida. Como decimos. Claro. El otro día veía un momazo del internet que salía. ¿Ya? El poder de la imaginación no tiene límites. Imagina un color nuevo. Claro. Oye, pero entonces retomando un poco lo que ustedes me estaban comentando ahora, a propósito de que la cognición clásica se quiso enfrentar también a cómo crear esto, cómo sintetizar, dirán otros, estos procesos mentales elevados. Y a medida que fue pasando el tiempo, bueno, no solo de la inteligencia artificial, sino que también las ciencias cognitivas se fueron moviendo, la psicología en general, para empezar a cachar que hay muchas otras cosas que están operando y que no necesariamente somos computador, como un computador parece. Porque, bueno, por un lado, la robótica, tenemos varias décadas de robots que funcionaban más lento que río de excrementos. Ahí para, De caca, por favor. la ruta de la caca. Más lento que río de caca, weón. Entonces tú veías un robot que llegaba, miraba, analizaba 10 minutos una escena y avanzaba 5 centímetros. Después 10 minutos analizaba otra y 10 minutos, estoy siendo generoso en verdad. Hay un video de un robot del MIT que se llama Shaky, ¿Ya? que gracias a la magia de la edición, la agua parece como que se mueve 2 metros en media hora. Y creo que la verdad de esa weá, que hay un documental a propósito de eso, es que el compadre se mueve, o sea, el robot se mueve, compadre, estoy ahí otorgándole agencia. Sí. El compadre se mueve eso, no sé, 10 metros, navega 10 metros de esa sala en como 10 horas. O sea, como más de un día. Y como la magia de la edición hace ver como, esto es magnífico. Bueno, entonces de a poco se fueron encontrando con estos problemas de computación. De que, pues es que parece que estos modelos que tenemos de cómo cómo funciona la cognición, no parece tener frutos que demuestren que así sea. Y por otro lado también empezaron a haber investigaciones tanto en la economía comportamental como en la Conductual. Bueno, Sí. conductual, Sí. como también decía antes, otro desarrollo en la psicología, como mencionaba el Remy, que las personas tienen pensamientos inconscientes, ¿cierto? Y también otras cosas de nivel más bajo, sino que, como por ejemplo, que no necesariamente es el usar el lenguaje lo que es más peludo, sino que cómo adquirir el lenguaje. Entonces hay otros empezaron a decir, quizás la papita está a mirar más a cómo las guaguitas aprenden que Exacto. en, Sí. en este producto final, que sería entonces como racionalidad de nivel alto. Entonces de a poco empiezan a aparecer modelos de racionalidad limitada, Sí. que en el fondo al lugar a donde queremos llegar el día de hoy, porque en el fondo nos empezamos a dar cuenta que no somos computadores en el sentido de que no tenemos una forma rápida para acceder a los archivos mentales, por ejemplo. Sí. No tenemos calculadoras mentales, así que la mayoría de los pensamientos que hacemos son estimaciones, como mucho. Y tercero, más encima, dependemos de cosas como si tenemos frío o calor, si hemos comido bien, si hemos dormido bien. Entonces parece que cada vez estamos más lejos, ¿cierto?, de lo que sería este modelo de cognición clásica. Sí. Ahora, también he entretenido esto de las metáforas, que en cada época, para tratar de describir la mente o el pensamiento, las personas, los investigadores, le buscan lo más complejo que conocemos. O sea, O la tecnología más avanzada, o lo más complejo. Claro, y si uno va para atrás, de hecho hay un psicoanalista que se llama Dylan Evans, que él era lacaniano y se arrepintió. De hecho ahora escribe en contra de Lacan. Pero de hecho escribió el diccionario de psicoanálisis lacaniano. O sea,
era alguien respetado. ¿El en que su círculo. creó? Claro. Ese todavía lo leen. Pues. Sí, bueno. Entonces él decía que, claro, el psicoanálisis, uno de los problemas es que decía, fíjense en las metáforas que ocupan. Habla de represión, habla de pulsión. Entonces decía, Freud estaba pensando en una máquina a vapor, Sí, pues. que era lo más avanzado que tenía él para mirar. Un motor así, con pistones, y que Claro, si pues, algo se reprime es un problema. Que la represión es como el vapor que se acumula y que si lo acumula mucho explota de la peor forma posible, ¿cachai? Y que por eso necesita esa presión liberarse de alguna forma. De alguna forma. Entonces esta idea de que, claro, puede ser una imagen interesante, pero hasta qué punto de interesante nos pasa a limitar y pasa a volverse. Y eso pasó con el computador. Claro. O sea, de hecho, antes del computador también recuerdo gráficos que hablaban de, por ejemplo, mostraban una cabeza como con oficinas, dando a entender de que la mente era como una especie de complejo de oficinas, donde está la oficina de procesamiento de imagen, Claro. con los tipos revelando fotos, los operadores de cámara en el ojo, ¿cachai? Un tipo así, onda, no sé, pues, interpretando el módulo del lenguaje. Y era una oficina con un tipo con un audífono conectado al micrófono que estaba puesto en la oreja, ¿cachai? Y era como... Bueno, es como también este episodio de Bob Esponja, que no sé si ustedes lo han visto. ¿No? Que le mandan como, olvida todo lo que no tengas que recordar, que no, o sea, olvida todo lo que no sea atender a los clientes del día de hoy. ¿Ya? O sea, el weón se entran a su cabeza y hay como unos oficinistas todos quemando las cuestiones, y después como que todo, hay un encargado, un gerente, un weón que está ahí mandándolo todo. Como, bueno, como director de orquesta, igual estábamos hablando hace un rato, po, que estas metáforas de la cognición clásica también están relacionadas como con la música. Sí, pues. claro. De cómo se pensaba también antes de que había un director de orquesta que manejaba todo, en el fondo. Claro. O la idea también del homúnculo en el teatro cartesiano, po, ¿cachai? De que la racionalidad en cierta forma se entendía como una persona dentro de una persona que toma decisiones y que observa las cosas que los sentidos le entregan. Como si hubiese un duendecito dentro de la cabeza, ¿cachai? Como en el de Men in Black, po. Esa era como una idea, ¿cachai? O en Black Mirror, pues esta idea del último, que tú no viste esa temporada, la última, que yo la ¿Ya? encontré malísima. Dale, no. Y que, claro, hay un capítulo en donde las personas le sacan la conciencia, digamos, la meten a Y la una- meten en el huevito. Sí. Claro, Eso, pero, sí. pero que después hay otro que se lo meten a la de otra persona. O sea, entonces un cuerpo tiene dos conciencias. Y la conciencia que le implantaron, la externa, digamos, ¿Ya? la representan con una persona en un sillón así, con una palanca, con unos botones, que ¿Ya? está ahí en su nave de Así como, Star Trek. claro, así como piloteando un mecha. Bueno, una como, cosa así. como también la película de la Pixar, po, Inside Out. Claro, es que ahí en... Es ¿Cómo, una- cómo se llama Inside Out? Intensamente. Intensamente. En De hecho, podríamos hacer Intensamente un eran... de hecho, yo le tengo mucha mala a esa película. weón. Pero ya, pues, bueno, podríamos Yo le- dedicarnos a hablar yo- un día de la película. Yo le tengo bronca Intensamente porque yo encuentro de que toda esta cuestión de tener que estar explicando que la mente no es como un computador, ¿cachai? Para que te vuelvan a un modelo más antiguo todavía, po, weón, ¿cachai? Más obsoleto del funcionamiento de la mente. Pero igual hay cosas rescatables, po, o sea, por lo menos si promueve el interés en el cómo funciona, ¿cachai? Claro. Está bien, pues. Bueno. Bueno, pero entonces, volvamos un poco a este tema de la racionalidad limitada. En el fondo, Sí. que somos seres extremadamente limitados. ¿Qué significa eso para nosotros como pensadores? Gente que está interesada en volver sobre sí misma, ¿cierto? Y examinar los procesos mediante los cuales nosotros tomamos decisiones. Porque en el fondo, si uno tiene cierto nivel de honestidad intelectual, uno siempre va a cachar que uno es hueón a veces. Sí. Muchas veces, y una posición máxima a la consistencia del modelo de la teoría de la elección racional, el grande Carlitos Caselli, po. Siempre dijo, no tengo Sí. por qué estar de acuerdo con lo que pienso, po. Que está de cumpleaños hoy día. Caselli. 38 años. Ya. Gran Carlos Caselli. Maravilloso. Pero entonces, pensando en esto, Daniel Kahneman propone una forma de entender la cognición, un modelo como entender la cognición, que este mapa de racionalidad limitada, en el fondo, que es lo que él expone, donde divide la cognición en dos procesos grandes, sistema 1 y sistema 2, que llama él. Sí. Por favor, Rami, No, ¿sabes qué? Yo creo que eso dejémonos para la vuelta de comerciales. ¿eso opinas tú? Sí, yo opino que hagamos una pequeña pausa y volvemos con Sistema 1 y Sistema 2. ¿Me Ok. parece? Muchas gracias. Volvemos Nos vemos. en... Sin sentido común. Recuerda que puedes seguirnos en Twitter en el @sinsentidoc. Además, ahora también estamos en Instagram con el mismo nombre, y en Facebook puedes encontrarnos en la página Sin Sentido Común Podcast.
Bienvenidos, amigas, amigos y amigues, a este segundo bloque de Sin Sentido Común. Al final del primer bloque estábamos hablando de racionalidad limitada ya, habíamos llegado a hablar de cómo es que las personas, ¿cierto? Son personas que no tienen recursos computacionales mentales, ¿cierto? Ilimitados. Y estamos llegando a Daniel Kahneman para hablar de lo que es Sistema 1 y Sistema 2. Sí. Y de cómo es que pensamos y cómo es que esto afecta a nosotros que queremos observar nuestros procesos de pensamiento. Sí. De hecho, todo eso que acabas de decir se puede resumir en una frase muy bonita y muy corta. Que es que en el fondo las personas somos bien hueonas, weón. Hay que decirlo por su nombre nomás. Siempre más huevón de lo que cree. Exacto. Sobre todo cuando uno anda por la vida en piloto automático. O sea, cuando uno no pone pausa y no se para a decir en qué estaba pensando cuando decidí tal o cual cuestión. ¿Cachai? Y es complejo porque, claro, pues son sistemas antagónicos y el sistema que hace esa pega es un sistema que consume tanta energía mentalmente y no solo mentalmente, o sea, literalmente el cerebro cuando está pensando así duro, si onda hard thinking, ¿cachai? Consume creo que algo así como entre el 30 y el 40% de la glucosa que consume el cuerpo en ese momento. O sea, esta lesera que tenemos dentro de la cabeza, ¿cachai? Es un órgano que está siempre tratando de andar en piloto automático porque es caro de mantener, es como un auto de lujo. Entonces se le usa muy poco, por decirlo de alguna forma. Entonces tenemos esta idea de Daniel Kahneman, ¿cierto? Que divide los procesos de pensamiento en Sistema 1 y Sistema 2. Sistema 1 es este sistema que como el que estás describiendo tú, ¿cierto? Ya. De hecho, más que hablar de Sistema 1 y Sistema 2, empecemos a hablar de cómo aparece acá en este gráfico que le subí a Twitter, que le pone como nombre al Sistema 1, le llama intuición. Un sistema intuitivo. ¿Y qué significa que algo sea intuitivo? Que es como espontáneo. Es como... funciona nomás, simplemente. Y no sabes cómo y no sabes por qué. ¿Ya? El sistema 1 tiene ciertas características, de hecho. Porque aquí Kahneman consigna que el sistema 1, primero, es rápido, de altísima velocidad, es paralelo, o sea, no es un solo sistema, son múltiples sistemitas chiquititos que funcionan cada uno por su cuenta. ¿Ya? Es automático, o sea, el sistema 1 funciona sin órdenes explícitas, sin recibir información desde el sistema central o desde el ejecutivo central, por decirlo así. Además, es sin esfuerzo, o sea, no requiere esfuerzo, porque claro, es rápido y automático. Funciona de forma asociativa, ¿ya? O sea, funciona básicamente juntando cosas, pegando cosas. Por ejemplo, de que vi algo y se me vino a la memoria algo que se parecía, entonces yo... Por ejemplo, no sé, pues yo recuerdo A y veo algo B que se parece a A. Entonces digo, entonces esto no es B, esto es A. ¿Está bien? Claro. Bueno, simplemente asociando. La idea, por ejemplo, los lunáticos. Me siento raro cuando hay luna llena y cada vez se siente que hay luna llena, me siento raro, ¿no? Sí, es como asociación. Pura asociación libre. Soy un hombre lobo. El aprendizaje de la intuición es lento. La intuición no es algo que tú puedas, por ejemplo... que te digan qué es lo que tienes que hacer y es como ya, y lo voy a hacer para siempre. Básicamente tiene que ver como un sistema que tiene que ver con esta cosa que es rápida, es automática, es instintiva, es inconsciente. Cambiar su funcionamiento es algo que requiere un entrenamiento, un entrenamiento heavy. ¿Ya? Y por último, también está influenciado por o depende de las emociones. ¿Ya? Y cuando hablamos de emociones, claro, las emociones básicas, que la alegría, la tristeza, el miedo, la sorpresa, etc. Lo que tienen las emociones es que siempre se las ha visto como algo antagónico al pensamiento. O se dice que las emociones no es pensar. Que cuando alguien, por ejemplo, toma una decisión basada en una emoción, es que no lo pensaste. Pero viejo, de acuerdo a este modelo, las emociones son constitutivas del pensamiento. No son una cosa separada, aparte. ¿Ya? Mientras que el sistema 2, que es el razonamiento, sería como el opuesto, ¿ya? Tengo acá en la lista, así como el sistema 1 era rápido, el sistema 2 es lento. Además, no es paralelo, sino que es consecutivo. O sea, cuando uno piensa una cosa primero, otra cosa después. Como en una cadena o en un tren de pensamiento, por decirlo así. No es automático, sino que es controlado, o sea, es deliberado. ¿Ya? Uno toma las decisiones conscientemente. ¿Ya? También, cuando uno lo utiliza, requiere mucho esfuerzo, a diferencia del otro que hace sin esfuerzo. El razonamiento además está regido por reglas, las reglas de la lógica principalmente,
Su aprendizaje es flexible, o sea, uno puede adquirir un dato y puede después recuperarlo sin tener que este entrenamiento, digamos, de acharchazos, digamos, del sistema 1. Y además sería emocionalmente neutro, idealmente, ¿ya? Ahora, tenemos un contraste entonces. Este sistema 1, que es como un piloto automático, que es rápido y que es automático e instintivo, es emocional, mientras que el otro sistema es el lento, que es como algorítmico, que funciona como un computador, o sea, siguiendo reglas. Que es algo que tiene mucho sentido si lo pensáis como a la luz del tema evolutivo en el fondo. Bueno, somos humanos que pensamos de la forma en la que pensamos desde hace cuántos años. Dependiendo cómo entendemos la forma en que pensamos. Claro. Tendrían los Pero modernos, postestructuristas, dirían no, pero 50 años. Claro, por ejemplo, pueden ser, pero por ejemplo, desde que hay, no sé, pues, escritura, Sí. esta idea de que, bueno, es como medio socrático. A ver, entiendo que una de las líneas de corte que se estila ahora en la antropología, nos puede corregir obviamente nuestros amigos antropólogos que nos están viendo ahora o que están escuchando el podcast. Tengo entendido de que dicen de que por ahí, alrededor de los 100.000 años atrás, estarían las primeras evidencias arqueológicas de pensamiento simbólico o de pensamiento con abstracción. ¿Cómo se sabe eso? Las pinturas rupestres, Las me imagino. pinturas de ese tipo de Los rituales, los entierros. rituales, Ahora, etc. también se sabe por otros registros que el Neandertal también tenía este pensamiento. O sea que a nosotros nos ha gustado decir que Que el Homo sapiens. El Homo claro, sapiens o sea, inventó toda esa claro, cuestión. y que, bueno, nos merecemos estar vivos y que ellos se hayan extinto porque eran más salvajes, y parece que no. Parece que eran tan inteligentes como nosotros. Entonces Claro. ahí tendríamos acá quizá la primera racionalización Claro. de sí. quizás un genocidio que hubo 100.000 años atrás. El primer genocidio. Uf. Sí. Bueno, pero entonces a lo que quería llegar en el fondo, que este sistema 1, ¿cierto? Que es rápido, que es intuitivo, nos sirve mucho cuando en el periodo en el que no veíamos como en sociedad Claro, o sea, humana como la conocemos hoy en día, cuando en el fondo éramos animales como cualquier otro, sin Sí. esta distinción que hacemos ahora. Claro, o sea, cuando a ver, básicamente la idea es que ese sistema se forjó en un momento en que nosotros estábamos amenazados por todos lados. Tenemos la amenaza del hambre, la amenaza de otros predadores, la amenaza de bandas rivales, tribus rivales, etcétera. Y incluso mucho más atrás, todos estos comportamientos como evolutivos que no van solo desde los primates, sino que claro. van incluso mucho más... De los son mamíferos, mucho los más mamíferos los tienen también, Claro. las aves, se podría decir. Y también recordemos el capítulo anterior, que lo pueden consultar, que hablamos del número de Dunbar. Sí. Que esta noción que un antropólogo encontró que nosotros, como seres humanos, la gran mayoría, todos, tendemos a relacionarnos con un número máximo de personas que anda por ahí por las 200. Sí. Y esto sería porque, claro, en la evolución, 100.000 años atrás, 200.000 nuestros ancestros, ese era el número máximo de clanes, de tribus, y por lo tanto nuestra mente, de algún modo, está adaptada o predispuesta a contar con con esa cantidad de relaciones. Entonces, si nos vamos para el pasado, claro, en una sociedad chica de 200, 250 personas, yo no tengo que hacer mayor esfuerzo cognitivo para relacionarme con el resto porque ya está dado y puedo darme la licencia de confiar en que no me van a estafar, Sí. en que la comida no va a estar envenenada. O sea, claro, pues hay como o sea, todas esas cosas que uno que tenía que llevarle registro individualmente ya están externalizadas, por Claro. decirlo así, hoy en día. Y un peso menos para el pensamiento. Bueno, entonces, eso con respecto al sistema, digamos, del sistema 1. Entonces, el sistema 2, por otro lado, como decía Remy, es un asunto que requiere mucho esfuerzo cognitivo. Y no solo esfuerzo, sino que también la voluntad Claro, de ponerlo en juego. Porque, como, bueno, por un lado es imposible que estemos todo el día sobre nuestros propios procesos mentales. Sí. Nadie tiene la capacidad atencional, ni mental, ni los recursos mentales para poder estarse observando todo el día. Además que es una receta segura para volverse loco. O sea, piensa de que si estuvierais todo el día tratando de explicarte todo, ¿cachai? O sea, es derechamente casi con OCD, ¿cachai? Sí, Un trastorno obsesivo pues, compulsivo, o por lo bajo un trastorno ansiado. ¿Vale? Sí. Sí, No. bueno, de hecho, en el libro de Kahneman, el pensar rápido, pensar despacio, pensar rápido, parte para explicar esto con los ejemplos de las ilusiones ópticas. Claro, Y, sí. y eso es bien revelador porque explica y dice,
yo sé que pues pensemos en de las líneas rectas que tienen las patitas para afuera o cerradas y que uno tiende a ver una más larga que otra. La ilusión de Miller-Lyer se llama. Ah, muy bien. Entonces dice, yo sé racionalmente que son iguales, pero no puedo evitar sentir de algún modo, tener la intuición de que mis ojos me están diciendo que la de arriba es más larga que la de abajo. Claro. Pero yo sé, o sea, la razón me dice, no, pues si sé que son... Ahí está ese choque Sí, Y eso por un lado, y por otro, otra ilusión óptica, o sea, no ilusión óptica, sino que realidad cotidiana que a mí me gusta citar mucho del tema del punto ciego. Como, Ah, claro. que Sí, todos tenemos un punto ciego por cómo está estructurado el ojo, que es un lugar del ojo donde no estamos viendo. Sin embargo, nosotros en nuestro campo visual, en ninguna parte tenemos como dos pelotas negras, que debería ser más o menos lo que queríamos tener, Claro. donde no estamos viendo, sino que el cerebro se dedica a completar la imagen entera. La completa, sí. Entonces, la cognición muchas veces funciona así también, porque la cognición nos pinta un panorama, nos hace reducciones que le permiten entender las cosas de cierta forma, y eso mismo también genera cosas que son como puntos ciegos en nuestra forma de pensar, y la forma en la que analizamos datos, en la que entendemos las estadísticas, por ejemplo, estadísticas del fútbol, estadísticas de esta cosa que tiene mucho que ver también con la prensa, como cuánto Claro. la gente cree que hay asaltos y cosas así, la frecuencia, que Claro. es solo por disponibilidad. en el fondo. Claro, pues de hecho uno de los secos es el de la disponibilidad, el pensar que lo más fácil de recordar es lo más importante, siendo que muchas veces lo más fácil de recordar es lo que tiene una carga emocional nomás, ¿cachai? Dijiste una palabra muy bonita, dijiste sesgo, que es a lo que yo Sesgo. quería llegar con el tema del punto ciego. Sí. Porque ¿qué es un sesgo, Rami? A ver, un sesgo, de hecho la palabra sesgo significa que algo está chueco, ¿cachai? Eso es como algo sesgado, es como algo que está torcido, por decirlo así, ¿ya? Siguiendo o completando, digamos, la metáfora que estábamos armando en esto, es como que nuestro pensamiento nos hace creer que lo que nosotros vemos, o que lo que nosotros pensamos, lo que nosotros sentimos, es toda la wea que hay, y punto. O que la realidad es tal como se ve. ¿Y qué es eso? Y que mi punto de vista es la realidad, en el fondo. ¿Ya? Entonces, los sesgos serían como estas ilusiones, solo que en vez de ser ilusiones ópticas o ilusiones auditivas, ¿te acordás que estaba de moda esta cosa del Laurel y Yanni? De la gente que... Bueno, así como hay ilusiones de la percepción, también hay ilusiones del pensamiento. Y ejemplos hay, pero una cachapa, tirar... Por ejemplo, una que tiene que ver con... que yo sé que no debería ir a ese tema, pero voy a ir igual, ¿ya? Es el hecho de que, por ejemplo, tú tenés una noticia A y una noticia B. La noticia A que describe un hecho con un lenguaje neutro, es como que la gente la ve y entiende la noticia, ¿cachai? Pero si la misma noticia la ponés con un lenguaje que te incite indignación, rabia, etc., ¿qué es lo que va a pasar con eso? La gente se contagia en la rabia, se contagia en la indignación, lo comenta, lo discute, lo comparte. Resultado, ¿qué es lo que pasa con las redes sociales? ¿Cuáles son los temas que dominan la discusión en Twitter? Los temas que dominan en Facebook son los temas que provocan algún tipo de emoción fuerte. Y eso va desde las polémicas del día a día, ¿cachai? Hasta cosas como, por ejemplo, no sé, pues videos de perritos, de cachorritos, pues. Que lo que hace, ¿cachai? Es masajearte esa cuestión de que, ay, qué lindo, es tan lindo que es como que no puedo dejar de... Y la trampa de eso es que gatilla el sesgo de la disponibilidad. Exacto. Porque la medida en que se empieza, en que más la gente se indigna, lo comenta, lo vuelve visible y hace que más gente lo Y empiece lo a ver, refuerza, y lo una refuerza, ola, lo refuerza. Entonces, por lo que creo que lo comentamos alguna vez, estas cuentas que lo tengo que decir, estas Sí. cuentas que, por ejemplo, perrito detecta imbéciles, que por los que no las cachen, por ejemplo, una cuenta que supone que es un perro y cuando alguien dice una imbecilidad lo retuitea y su comentario es un wow, así como wow, para avisar que hay un pelotudo. Y generalmente aquí comentan, no sé, gente racista, homofóbica, cosas que yo estoy de acuerdo en que son pelotudas, pero ¿qué es lo que pasa? Amplificáis el mensaje del weón. Un weón escribió una weá para él, quizás ni siquiera lo iba a leer ni en su casa lo pescan, pero con este tipo de redacciones le dan una tribuna que no tenía y entonces más gente se enoja, más gente le comenta y los terminamos teniendo de columnistas después en The Clinic. Sí, pues, Sí, y después- en el mostrador, Y más etcétera. gente termina creyendo, hay gente que tiene mi opinión idiota, igual que yo. Y se asocian. Claro, entonces yo no soy tan tonto, tengo que salir a la calle a votar por...
Sí, pues. Sí, oye, sí, no lo quiero mencionar al hombre. Yo lo que no sé es por qué le dicen come canapé al tipo al venezolano, weón. Porque fue una reunión de la Fundación para el Progreso, esta ¿Ya? agrupación de derecha extrema anarcocapitalista, ¿Ya? financiada por Nicolás Ibáñez, que le pegaba a su mujer y bueno, estas cosas. ¿Ya? Y él escribió muy indignado que lo habían echado de una reunión a la que él había querido. Ya. Y la gente de la fundación salió refutándole, diciéndole, oye, bueno, llegaste a puro comer, que ni... Y ahí quedó. A puro comer. Que había llegado al final y más encima prepotente y a puro comer. No, Sí, eso. bueno. Oye, pues de hecho, hoy día, una señora, ¿cachai? Que Michelle Bachelet felicitando, o sea, hablando del tributo a Luisa Díaz, nuestra primera mujer doctor, mandó un lindo mensaje Bachelet en Twitter y una vieja salió diciendo, ¿y esta quién se cree, cachai? Onda pa... si ni siquiera es doctora, ¿cachai? Y dijeron, oye, pero si el tweet dice, estudió en nuestra casa. Sí, pero dice estudió, pero no dice que se haya titulado. Y salió la cuenta oficial, @uchile, a decirle, señora, la expresidenta Michelle Bachelet está titulada y tiene el título de médico, ¿cachai? Y metida en la Universidad de Chile. Saludos, que tenga buena tarde. Y los registros son públicos y con las Claro. fotos ahí. Bueno, son estas cosas estas muletillas ideológicas que te marcan por las posiciones extremistas. Por ejemplo, para los gringos, esta idea de que Obama nació en África. Sí, Y o que que ya- es musulmán. Claro, Sí. o que es muy como una señal de distinción entre los trastornados. Sí, pues, Como que se sí. identifican, se agrupan. Bueno, vamos de lleno como al tema de los secos cognitivos y la prensa, porque la prensa es un lugar pero hermoso para analizar todo Sí. el tema del seco cognitivo. Oye, porque de esto hecho, que decías tú, yo creo que desde ya hay que anunciar que esto no va a quedar acá, sino que esto va a ser como un ciclo. Vamos a tener por lo menos 2 o 3 capítulos sobre esto, porque es un tema enorme como para abordarlo acá nomás. Bueno, y de hecho también Kahneman en este libro se basó en muchos experimentos, algunos lo hizo él, otros lo citó, y muchos de esos experimentos se han ido cuestionando con el tiempo. Claro. Y Sí. y esto no significa que le refuten toda la teoría. De hecho, él mismo fue el primero en ir diciendo, mira, sobre todo con los que le llaman los priming effect en inglés, que es esta idea de que hay ciertos contextos en los que la mente está expuesta que predisponen a cómo pensamos, pero en un rato cortito. Por ejemplo, que si cierta situación de estrés me predispone a ser más irracional en ciertas decisiones. Sí. Y ese experimento se ha ido cuestionando, no de que eso no exista, sino de que las condiciones pueden variar. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Este es un campo que están dando, o sea, estamos hablando Sí. y cada día están apareciendo estudios nuevos que nos van iluminando nuevos caminos, nuevas Sí. trampas. a propósito quiero hacer como una pequeña distinción, porque en algún momento hablamos de heurístico, creo, a propósito del sistema 1, que el heurístico en el fondo es como un atajo mental. Y desde ese punto de vista, la teoría no necesariamente es no lo ve en términos valorativos, sino que un heurístico es un atajo, que no es ni bueno ni malo. Pero cuando hablamos de secos cognitivos, es un caso especial en que este heurístico nos falla, y nos falla de manera sistemática y... Que sale mal. Claro. Así una... Y siempre sale mal, po, ¿cachai? Por ejemplo, bueno, tenemos muchos efectos como uno el anclaje. Sí. Que uno... para mí el ejemplo mejor, que es muy cotidiano, es el del asado. Ya. Dice, hagamos un asado. Un asadito, ya. Ya. Y dicen, ya, ¿y cuánto ponemos? Y siempre, el primer número que van a tirar va a ser en torno al cual empieza la danza, ¿cierto? De Sí. la negociación. Si alguien dice 5 lucas, uno dirá, otro va a decir 6, otro va a decir 4. Pero siempre nos vamos a estar moviendo como dentro de ese espectro. Y eso es lo que se conoce como el sesgo de anclaje. Siendo que con 5 lucas ya no hacía un asado hoy en día, pues bueno, es como que te quedas re pobre, porque choripanes y chela, pues bueno, con 5 lucas, pues bueno. ¿Qué más para ser feliz? Asado Bueno, vidrio, dicen Pero otros. a propósito del anclaje, también volviendo al capítulo anterior, a propósito del tribalismo y la política, y mencionamos también a George Lakoff, este lingüista, Sí. muy parecido a esto, o sea, esta idea de que, y él lo ejemplifica con Trump, entonces que cuando él da una opinión, lo primero que hace es marcar en sus propios sesgos. Sí. Entonces después cuando la gente le discute, incluso los periodistas que sean opositores a él, están funcionando con su sesgo, entonces la verdad que igual Trump gana. Porque tiene visibilización y tiene la discusión en su propio marco de referencia, que es el que ancló al tiro. Entonces ahí el consejo que da, que dice, no lo refute. Usted cuente su historia e indirectamente menciónalo. Por ejemplo, si un candidato de extrema derecha en Chile dice cosas como, no sé, qué brutalidad, los inmigrantes vienen a puro robar, por ejemplo, no habría que ir y decirle,
eso es mentira porque tengo un estudio, por más verdadero que sea. La gracia sería decir, hay inmigración en Chile, hay inmigrantes buenos, inmigrantes malos, pero resulta que si vemos los malos es un porcentaje muy chico. Por lo tanto, cierta gente que dice estas cosas está equivocada, ¿no? Por ahí, quizás también O sea, me diría que estoy mal. Cambiando, o sea, poniendo sobre la mesa el dato positivo, ¿cachai? Claro, Así como- y mi marco de referencia. Sí. No buscando refutar el otro porque le sigo en el fondo esta idea de que no hay Te- publicidad mala. O sea, estáis diciendo dos veces, ¿cachai? Claro. O sea, cuando tú refutáis a alguien, repetís lo que estáis refutando, po, ¿cachai? Claro. Mientras que tu posición, solo una vez, po, sobre todo si el otro bueno no te pesca. Y además que esa agua también se alimenta mucho de otro sesgo que es el sesgo de confirmación. Ah, sí. En el fondo, Eso que es una espantoso. valla que... Por ejemplo, que tú vas y puedes ir con un estudio donde una persona dice, mira, este estudio por esto y por tal motivo, para hacer un metaanálisis de lo mismo el estudio que tenga, dice esto. La persona dice, no, pero mira, aunque hayan 10.000 estudios de tu lado que dicen esto, este que dice lo que yo creo, este es mejor, porque todo el resto, ustedes están todos sesgados los otros. Empiezan a- Sí, no, es que esa es la cuestión, pues, de precisamente acusar sesgo en el otro, ya es como una forma media, no sé, bueno, yo... es como... Es que lo he visto mucho este último tiempo. O sea, ¿cachai? Bueno, las falacias también. Claro, Sí, pues, pues. sí. Y bueno, y siempre, bueno, igual es importante decirle a la gente que nos está escuchando, cuando uno acusa de sesgo, por ejemplo, de falacia, el peso de la prueba siempre recae en uno, en el fondo. Si tú quieres decir esto es un sesgo, tienes que explicar por qué es lo que es, y no como gente que llega y empieza a tirar post ergo no sé cuánto cuestiones, expelliarmus, ad hominem, y empiezan a tirarte un sesgo, falacias, como De que... hecho, yo una vez quise inventar la falacia ad fallacium, Sí. que es la falacia de ignorar el argumento del otro para tratar de acomodarlo a una falacia. Sí, pues, bueno. Sí. A ver, pero mira, respecto al tema del sesgo de confirmación, claro, pues, o sea, pucha, para no seguir hablando de los mismos, o sea, ya hemos pelado, ya hablamos del Come Canapé, ya Cast, derechamente. Por ejemplo, cuando sacó este dato de esta chica que... De la toma de Magallanes. la toma. El punto, ya, claro, o sea, Cast no está mintiendo, ¿cachai? Lo que está diciendo. Lo que pasa es que el tipo lo está diciendo con una intención tal, ¿cachai? Para invalidar todo el resto, ¿cachai? Porque es como que, ya, esto, ¿cachai? No es adecuado, o aquí hay una cuestión, entonces todo el resto es igual, ¿cachai? O sea, está como generalizando desde un ejemplo, ¿cachai? Pero dentro de su propio discurso está repleto, ¿cachai? De cuestiones que son súper condenables y él no las mira, ¿cachai? Porque lo que él está haciendo todo el rato es esperar cualquier cuestión que confirme sus sospechas y que apoye su punto de vista, ignorando toda la evidencia que está en contra de su posición y de su punto de vista. Y también, volviendo a lo que hablábamos al principio, o sea, el generar en el fondo, ya sea a favor o en contra, pero una respuesta emocional primaria. Claro. O sea, que está esta discusión de que se le trata de fascista como insulto y unos dicen el mismo, oye, pero seamos criteriosos, el fascismo está en Italia, Mussolini y tal. Pero- Esto no es fácil. Claro, pero en un sentido amplio, los estudiosos del fascismo, Roger Griffin, por ejemplo, que se ha dedicado a estudiarlo en un sentido amplio, los orígenes del fascismo. Y claro, y hay Umberto Eco también tiene algunos ensayos interesantes, y que el caso del italiano lo vivió en primera mano, digamos. Es interesante porque los orígenes, hay cierto consenso en que surge de la rabia. Sí. Que en el fondo está esta idea de que aparece un sujeto carismático y apela a primero generar rabia, decir cosas que a la gente le enojen y después esa canalizarla a favor. Entonces claro, es ganar y ganar. Por un lado yo puedo decir cualquier brutalidad, la gente se va a enojar y basta una masa crítica de gente que la asimile de forma parecida a la mía y me la llevo nomás. Sí, pues, bueno, y eso es como otro lado como más perverso, porque esta gente tiene estudio en estas cosas, como que Sí. no es casual la Ya. forma en la que se comunican. Es Claro, bueno, Trump ahí les está. ha dado clases a estos hueones de cómo marcar el debate, por ejemplo, de forma que... a estas alturas ya no es Predes. casualidad, ¿cachai? Claro. Y eso nos lleva a otros nefastos de mierda que deberíamos en algún momento también hablar más en detalle. Todo este tipo Con la gente de imaginación. Esta, pero esta sí. asesoría weón, de imagen, pero bueno, yo creo que eso ya haciendo harina a otro costal, yo creo que Claro. podemos ir cerrando ya el capítulo de hoy. Mira, no sé. A ver, hagamos recapitulemos rápidamente. Antiguamente se solía idealizar el pensamiento humano, la razón humana, ¿cachai? Y nos terminamos dando cuenta en algún punto del siglo XX que en realidad nuestro razonamiento no es tan eficiente, no es tan perfecto, no es tan exacto como suponíamos, sino que estamos llenos de
pequeñas distorsiones que nos hacen ver la realidad de una forma equivocada. ¿Ya? Y el punto es que, si bien nos tendemos a equivocar, esas equivocaciones están ahí porque nosotros evolucionamos en un contexto muy distinto al nuestro. O sea, piensa, por ejemplo, cuando hablamos de evolución biológica, nosotros tenemos la misma forma que hemos tenido por cientos de miles de años. O sea, es que no... Claro, por cientos de miles de años hemos tenido esta forma, estos dedos, estas manos, una fisionomía muy parecida. Pero incluso si uno piensa en la evolución de la tecnología y la evolución de la cultura, nuestra cultura y nuestra tecnología, sobre todo, ha evolucionado a un ritmo pero tan ridículamente alto que nos está costando mucho mantenernos sobre esa ola, ¿cachai? Sobre la ola de la tecnología. Un ejemplo bien explícito de esto, el tema del azúcar y la glucosa. O sea, sí. a todos nosotros, o la grasa, ¿qué es más rico que un chocolate o que una hamburguesa? Y con papas fritas y todo eso. ¿Y por qué nos gusta tanto? Porque claro, en nuestros ancestros, pegar un pedazo de carne era muy escaso. Entonces cuando lo veían entre... O una fruta dulce, ¿cachai? O sea, caminar kilómetros para encontrarte por una- con unas moras así todas Entonces cagadonas. la evolución nos fue premiando con mucho placer al comer estas cosas porque eran escasas. Llegamos a la capacidad de que las podemos consumir fácilmente y ¿qué pasa? Estamos Obesidad, todos con Sí. problemas del corazón, somos 2 peldaños. Y que es muy brígido, sobre todo a la luz de los psicólogos cognitivos y lo que decía tú la otra vez, tú lo mencionabas, creo, que también podríamos ir acuñando ya el tema de la obesidad cognitiva igual. Obesidad cognitiva. Tú lo decías, ¿no? No sé, Y no, puta, ¿dónde lo leí? Lo leí en alguna parte de internet que en el fondo es para mi vida, de cómo también hemos evolucionado mucho tiempo para comernos la agua más dulce y la agua más grasosa porque es una recompensa. Sí. También como que estamos Salía- todo el rato comiendo la noticia basura. weón. Está en el Twitter de Sin Sentido Común. Sí, la Y- novela. Claro, Lo de la novela. No, es de una Ajá. periodista argentina que ¿Ya? se llama Natalia Suazo, la pueden seguir en Twitter, Ah, ya. que escribe sobre tecnología, pero como ella bien dice, nos han hecho creer perversamente que escribir de tecnología es escribir sobre el último teléfono. Siendo que escribir de tecnología debería ser, y es lo que hace ella y lo hace muy bien, analizar cómo estas cosas influyen en nuestras mentes Sí. y cómo influyen en las sociedades. Entonces ahí tira este tema de que, claro, que la discusión, o sea, ciertos procesos mentales de enojarnos, recordemos el número de Dunbar, ciertas sociedades pequeñas, claro, obvio que uno no se, que si uno salía a matar un mamut, uno se iba a enojar, realmente, oh, le tiraste mal la flecha, bueno, soy hueón, no sé. Sí. O Pero te, eso- te quedaste encontraste una weá y no la compartiste, Claro. maricona, así que Pero eso pasaba una vez a la semana y se arreglaba conversando, no sé. Pero ahora estamos expuestos a eso todos los días, a cada rato, sin parar. Sí. Entonces, nuestra mente está expuesta a algo que no debería estar expuesta. Sí, ¿cachai? Y de hecho, si miran Twitter en estos días, ustedes saben que está, pero... está brígido. Está... Con justa razón, por lo demás. Sí, bueno, ahí nosotros intentamos, por lo menos yo últimamente estoy intentando ser un poco más positivo, weón. Sí. Y- A mí me cuesta, pero... Y puta, y no, puta, alimentarme de esta weá que el hate-vertising. Hate-vertising, que es un ¿Cachai? temazo, y que de hecho también podríamos hablar de eso, porque es una forma muy específica de sesgo cognitivo. Pues el hecho de que, luego, la industria, o sea, luego, Facebook y Google, ¿cachai? Con su algoritmo se dieron cuenta que la gente le hace clic a las weas que les provoca emociones fuertes. Y por lo mismo, ¿cachai? Si a ti te gusta pelear, puta, te muestro weas que no te gusten para que estés peleando todo el rato, porque el insumo de ello es tenerte ahí, ¿cachai? Y si no te gusta pelear y te gustan las fotos de gatitos, loco, fotos de gatitos todo el rato, porque el negocio, ¿cachai? Es mantener la atención capturada. po, Y ¿cachai? por ende, podríamos decir que es quizá el recurso más valioso del presente. No es el Exacto. petróleo, no es No es el oro, es la tu atención. Y el hecho de que nos hayan prestado atención durante una hora, loco, es valiosísimo para nosotros. Entonces les queremos mandar un gran saludo a la gente que está allá mirando en vivo y a la gente que está allá mirando el video en YouTube y a la gente que está allá, no, por ahí, Está acá, que aquí. está acá, el micrófono, ¿cachai? Con nosotros. Que está con nosotros. Ya, pues, bueno, entonces vamos cerrando y esto queda en un continuará. Se viene capítulo 4 con más sesgos cognitivos y más ejemplos. ¿Ya? Muchas gracias por escucharnos. Que les vaya muy bien, estamos al lado de la computación, en esas cosas de los lolos. Sí, bueno, no se olviden de seguirnos en Instagram, Facebook, Twitter y compartirnos todas las veces que puedan. Y bueno, evangelizar a la gente de cuándo y cómo escuchar podcast también. Por Sí, eso, por favor, por compartan. Por ejemplo, yo
una de mis actividades favoritas es lavar la loza escuchando podcast. Eso, ahí. Lo escucho en la micro. ¿Ustedes cuándo escuchan podcast? Cualquier momento. Quiero perder el tiempo, bueno, pero no lo pierdo, lo gano. Ya pues, Eso. Muchas entonces, gracias. en la próxima semana, activa. De hecho, esto es como. Wow. No sé. Ya bueno, Ahí o vemos. si no, la subsiguiente. Ya. Nos vemos. Chao. Chao. Muchas gracias. Берега крутого мимо все расширение рядового шел солдат, преград не зная, шел солдат друзей.